grabando el seminario. Lo primero es darles a todos y a todas las buenas tardes y la bienvenida a este quinto seminario en formato online del proyecto de cooperación líder Geoparque de Granada, Territorio de Resiliencia. En este caso, bajo un título muy descriptivo que deja bien claro cuál va a ser su contenido. Es la custodia del territorio como herramienta de conservación. Como ya ha habido ocasión de señalar en los seminarios anteriores, este proyecto de cooperación lo integran los grupos de desarrollo rural de Guadix, Altiplano de Granada y los Montes de Granada. Y su coordinación corresponde al GDR de Guadix, al GDR Aquitano. En esta ocasión, el seminario está organizado por el GDR Los Montes de Granada. Antes de empezar, como siempre, algunas cuestiones técnicas, algo que ya saben, esta plataforma permite que se puedan ir haciendo intervenciones por escrito a través del chat, así que les animamos a hacerlo para, en caso de que quieran hacer alguna pregunta o alguna aportación, pues ir trasladándolas a los ponentes. Y también intentaremos abrir un breve turno de preguntas al final de cada ponencia o de la mesa redonda, porque si tienen el programa a mano, sabrán que hoy hay programadas 2 ponencias y una mesa redonda. Haciendo un poco de memoria, en junio y julio del año pasado ya se celebraron 2 seminarios online en torno al concepto de custodia del territorio y desde entonces se ha avanzado mucho, llegándose a formalizar varios acuerdos de custodia en torno a lugares de interés geológico del Geoparque de Granada. No está de más recordar que la custodia del territorio se centra en la generación de alianzas para un modelo mucho más participado de conservación de la naturaleza y, por tanto, de nuestro entorno. Es por eso una herramienta de conservación de gran interés por su carácter participativo y voluntario y por su capacidad para involucrar tanto a personas o entidades propietarias o gestoras como a organizaciones públicas y privadas. Esta figura agrupa un conjunto de instrumentos que utilizan organizaciones sociales y ciudadanas para conservar la naturaleza, el paisaje y el patrimonio cultural de lugares concretos y que requiere la colaboración de las personas o entidades propietarias gestoras. Y no solo para conservar esos valores que tienen, sino también para garantizar que los usos y las actividades, ya sean agrícolas, forestales, turísticas o de otro tipo, que se lleven a cabo en estos lugares, sean respetuosas con el entorno y sostenibles en el tiempo. Sobre todo esto se va a profundizar en este seminario que arranca con la ponencia La custodia del territorio como herramienta para implementación de medidas compensatorias vinculadas a proyectos de energías renovables. Un tema que nos introduce Eduardo de Miguel, ingeniero técnico superior agrónomo y director gerente de la Fundación Global Nature desde 1998. Desde esta entidad ha redactado, coordinado o participado en más de 40 proyectos relacionados con la restauración de diferentes ecosistemas, principalmente humedales, así como la promoción de una agricultura más sostenible. Muchos de estos proyectos han sido financiados por la Comisión Europea, principalmente de los programas LIFE e Interreg, entre otros. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación al seminario. Y bueno, voy a compartir pantalla. A ver, ¿veis mi pantalla, no? Espera un momento. Sí, se ve perfectamente. Vale, un segundo. A ver, perdón. Es que va como con bastante retraso. Un segundo. A ver, espera un momento. Es como que ahora. Ah, Bueno, bueno. vale. Vale, bueno, pues voy a hablar un poco de nuestra experiencia en custodia del territorio, sobre todo en zonas de tipo estepario de agricultura extensiva, que es lo que más se puede parecer a vuestro territorio, y sobre todo, pues un poco el modelo que estamos implantando últimamente o que estamos utilizando, la herramienta que estamos utilizando, que son las medidas compensatorias que están vinculadas a proyectos de energías renovables. Bueno, os voy contando. Ujú. Cuando deje de pensar, os
Bueno, la fundación nace en el año 93, llevamos ya 30 años de trayectoria y básicamente trabajamos en dos líneas fundamentales que son la conservación de humedales, la restauración de humedales y la gestión del agua. Aquí veis algunas imágenes, pues, por ejemplo, de la gestión del Prade Cabanes Torreblanca, a la derecha, en la segunda columna, pues con una máquina anfibia, utilizando ganado, etcétera. O sea, trabajamos muy sobre el terreno. Y a la izquierda, pues tenéis, por ejemplo, filtros verdes con depuración con plantas que hemos hecho en República Dominicana. Trabajamos mucho en educación ambiental, todos los proyectos llevan una parte importante de sensibilización y educación ambiental. También, por ejemplo, pues abajo a la izquierda tenéis un proyecto que estamos haciendo, que hemos desarrollado de acceso a la naturaleza para personas con discapacidad. En fin, es decir, tocamos mucho lo que es la restauración, pero sobre todo del medio hídrico. Pero en paralelo desarrollamos la línea de agricultura, porque evidentemente trabajar en los humedales no es trabajar en la lámina de agua, es trabajar en todo el territorio que rodea estos humedales, que es el que realmente influye en la extracción de agua, la contaminación, ya sea por plaguicidas o por fitosanitarios, o pues la falta de una gestión adecuada de estos humedales. Mira, perdonad, voy a ver si puedo dejarme un momento, voy a salir del... A ver. Bueno, estos son las áreas donde trabajamos, principalmente Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, que es donde tenemos las 5 sedes de la Fundación, ¿de acuerdo? Y como digo, pues a raíz de estos proyectos de gestión de humedales, empezamos a trabajar con convenios con los agricultores a escala de explotación. De ahí hemos saltado a trabajar con grandes corporaciones agroalimentarias que ya nos obligan a hacer, por ejemplo, códigos de aprovisionamiento sostenible que muchas veces se han desarrollado en base a estos acuerdos de custodia que tenemos con agricultores, principalmente agricultores de secano, de cereal, también de leñosos de secano o de dehesas, en el caso de Extremadura, donde desarrollamos 4 proyectos de pastoreo sostenible. Vale, bueno, Estupendo. pues como veis, estos son algunos de los proyectos más emblemáticos. En el centro está la restauración de la laguna de Fuentes de Nava, que se reinundó a partir del año 92-93. Alrededor, como veis, todo es cultivo de cereal, con lo cual esto ha implicado, pues, desde compra de terrenos en otros humedales aledaños, como es el caso de Boada o de Pedraza de Campos, o llegar a tener algunos acuerdos también con agricultores, pues, incluso de compra, como es el caso de la Laguna de Lito, que es la foto de la derecha, donde veis las grullas, donde hemos comprado con un proyecto LIFE 380 hectáreas para eliminar agricultura, eliminar usos ganaderos, eliminar naves y restaurar todo lo que es el humedal. ¿De acuerdo? Pero claro, en paralelo, no solamente compramos lo que es el humedal y zonas aledañas para recuperar hábitats prioritarios, sino que también hacemos acuerdos con los agricultores, por ejemplo, para indemnizarles o subvencionarles de alguna forma por el daño causado por las grullas sobre sus siembras. De hecho, gracias a este proyecto se ha conseguido reactivar una medida agroambiental por parte de Castilla-La Mancha para financiar una sobresiembra del 30% en los cultivos cercanos a este humedal para que los agricultores pues, no tengan pérdidas por la invasión de las grullas, porque en algunos casos es una verdadera invasión en determinados momentos del otoño. Este es un ejemplo, estas son las naves que se han retirado, caminos que se han arreglado, esta es la laguna, bueno, en verano cuando está seca, tiene especies únicas, estamos hablando de hábitats salinos temporales, de lagunas temporales con especies que están protegidas por la Directiva Hábitats, pero como decía, alrededor de todos estos ecosistemas de humedales temporales, salinos, etcétera, tenemos este paisaje, ¿no? Paisaje modelado tanto por la agricultura extensiva de secano como por la ganadería extensiva que está desapareciendo, sobre todo la de ovino, ¿no? Y que es fundamental para la conservación de especies, como vemos aquí, como la butarda y otras especies de aves asociadas a estas zonas semiesteparias, pseudoesteparias, y, bueno, pues no solamente aves, sino también insectos, reptiles e incluso flora que todavía se mantiene en asociación con estos cultivos. Bien.
Estas son las cifras que tenemos en este momento de custodia del territorio. Tenemos 179 acuerdos en 23.000 hectáreas, la mayor parte está en Red Natura 2000, pero bueno, también tenemos acuerdos fuera de la Red Natura 2000. De hecho, nos parece casi más interesante tenerlo fuera que dentro, porque realmente la red está protegida, pero fuera no tenemos esa protección. Y donde tenemos más peso en cuanto a custodia es la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y ahora también Madrid, precisamente con el tema de las energías renovables que luego comentaré. ¿De acuerdo? También la fundación tiene fincas en propiedad. Como decía, tenemos pues una dehesa donde se recuperan razas autóctonas y se implementan sistemas de pastoreo holístico en Extremadura. Pero aquí, por ejemplo, en La Mancha, pues tenemos también alguna finca agrícola donde estamos metiendo pues cereales antiguos o rotaciones con leguminosas y con barbecho, con cubierta vegetal para proteger precisamente estas aves esteparias. Estamos también fomentando el cultivo cuando no nos gusta muchas veces que se implementen leñosos de forma masiva en estas zonas cepa que están dirigidas a la conservación de las esteparias, pero cuando los agricultores lo hacen, intentamos que sea en ecológico. Hemos hecho un proyecto pues, para donarles almendro siempre y cuando sea en cultivo ecológico, recuperando setos, linderos, etcétera. Y lo que nos demandan mucho los agricultores son cursos de formación, ¿vale? Cursos de formación al uso, ya sea de poda del olivo, poda del almendro, tal, como también de agricultura ecológica o de cubiertas vegetales, etcétera, ¿no? Un poco también a demanda. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, a raíz de toda esta red de custodia que estábamos iniciando, pues iniciamos este proyecto LIFE, que es el proyecto LIFE Estepas de la Mancha. La Fundación ha hecho 25 proyectos LIFE hasta la fecha, creo más o menos. Y este, bueno, pues iba dirigido precisamente al establecimiento de esta red de custodia del territorio y a la conservación de los hábitats agrícolas que son fundamentales para la conservación de estas especies, ¿no? De las que hablaba, butardas, sisones y demás, ¿no? Entonces, básicamente era el mantenimiento de barbechos y zonas de reserva, la recuperación de setos y linderos, utilización de variedades autóctonas o recuperación de cultivos tradicionales, por ejemplo, pues variedades tradicionales de almortas, que son muy típicas en esta zona de Cuenca, de Toledo, de estos cereales de los que hablaba, y también buscar un mercado para estas variedades especiales que tenemos en esta zona, ¿no? Por supuesto, acompañamos a los agricultores en planes de fertilización mediante análisis, por ejemplo, de hojas, ya sea de cereal o de árboles. Por ejemplo, pues en el cereal veíamos que las casas comerciales, como ya han desaparecido las figuras de la gente de extensión agraria que ha existido hasta, bueno, hace unas décadas, ¿no? eh, que era más o menos independiente. Ahora quien asesora a los agricultores son las grandes casas comerciales, ¿no? Entonces, claro, se están vendiendo, por ejemplo, un fertilizante complejo con nitrógeno, fósforo, potasio, cuando a lo mejor esta gente en unos suelos que tienen bastante potasio, bastante fósforo, no necesitan solamente a lo mejor un abono nitrogenado. Entonces, al hacerle los análisis, le dices, oye, mira, estás tirando el dinero, metes solamente un abono nitrogenado más barato, etcétera. Y entonces ajustamos la fertilización, ellos ahorran dinero, hacemos algo por el medio ambiente y se disminuye también bastante la contaminación por exceso de fertilización, que al final va a estos humedales también de los que estamos hablando, ¿no? Las cubiertas vegetales en leñosos nos parece un tema fundamental en España. Solamente el olivar en España ocupa más del 5 o 6% del territorio nacional y tiene un problema brutal de erosión precisamente porque no hay cubiertas vegetales. Si a eso le sumamos almendros, viñedos y demás, estamos llegando a que el 10% de España se podría conservar o sus suelos podrían conservarse si implementamos cubiertas vegetales, ¿no? Y entonces, bueno, ahí iniciamos una serie de proyectos que han conllevado estos acuerdos de custodia, ¿de acuerdo? Como es este que hemos financiado con dinero de la empresa Pur Project de Francia, que recibe a su vez dinero de grandes empresas francesas para la compensación de huella de carbono. Y entonces lo que hemos hecho ha sido implementar estas cubiertas vegetales. Esto es una cubierta vegetal sobre almendro. eh,
Y lo que les hemos hecho a los agricultores, aparte de financiarles estas cubiertas, es también un poco obligarles a que pongan estos setos linderos, en el entorno de los cultivos, ya sean herbáceos o leñosos, ¿no? Aparte de otras prácticas, muchos de ellos, pues bueno, oye, pues han implementado temas de control biológico de plagas, están avanzando hacia el cultivo ecológico, algunos incluso han metido colmenas para favorecer la polinización de almendros. Y bueno, todo esto ha sido mediante estos acuerdos de custodia, que evidentemente conlleva una financiación de una forma u otra, ya sea mediante actuaciones o dándoles el dinero directamente, pero necesitas financiadores, ¿no? Bien, como digo, todo esto lleva el paraguas o el lacito de la conservación de aves eh, que están a punto de extinguirse, las aves de medios agrícolas. Esto es un cuadro de la de Sea Life que nos muestra que en los últimos años, como se ha extendido las masas forestales por abandono agrario, las aves y otras especies asociadas a medios forestales han aumentado y vemos cómo en medios arbustivos también hay un aumento de estas aves, pero en medios agrícolas y urbanos, pues el descenso es muy acusado. De hecho, en España tenemos la joya de la corona. O sea, la joya de la corona de España no es ni el lobo ni el oso. Lobos y osos hay en buena parte de países de Europa y del norte, del hemisferio norte. Lo que ya no queda es esto, es decir, avutardas, isones, gangas. En España tenemos el 100% de la población europea de alondra ricotí, tenemos la mitad de la población de avutardas, de sisón, pues prácticamente somos el último reducto de Europa, pero evidentemente son especies muy amenazadas. Es la joya de la corona que depende precisamente de estos usos agrarios más o menos sostenibles, ¿no? En el caso del sisón hemos tenido declives de hasta el 80%. Y el sisón, a diferencia de, bueno, cada especie que os estoy mostrando aquí tiene unos requerimientos diferentes. Las agutardas, por ejemplo, son especies más ubicuas, que, bueno, pues en septiembre pueden entrar en un viñedo a comerse las uvas, en noviembre, diciembre pueden comer aceituna que se cae de un olivar que esté cerca de un cultivo de cereal. Evidentemente necesitan estos cultivos de cereal para criar, porque a fin de cuentas son aves esteparias. ¿De acuerdo? Pero el sisón es más puñetero. El sisón requiere de barbechos, es decir, en zonas no cultivadas con mayor o menor cobertura, y precisamente la desaparición del barbecho ha sido una de las principales causas del declive del sisón. En Cataluña han hecho un proyecto sobre 80.000, bueno, sobre 3.000 hectáreas para recuperar el sisón derivado de medidas compensatorias de los regadíos del canal Segarra-Garrigues, que va a regar 80.000 hectáreas o está regando 80.000 hectáreas, porque la Comisión Europea dijo que las medidas compensatorias eran insuficientes. Entonces, es realmente el único gran ejemplo que tenemos en España de que es posible recuperar esta especie mediante una receta muy sencilla, que es la implementación de barbechos con cubierta vegetal. ¿De acuerdo? Luego hablaré de ello. Bueno, este es otro de los ejemplos de los proyectos en los que estamos trabajando, con pequeñas explotaciones que están recuperando estos cereales antiguos. En este caso es en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y haciendo un pan también diferenciado. Veis que son cereales con una caña muy alta, que esto ya se ha perdido, que también es fundamental desde el punto de vista de la biodiversidad, ¿no? Evidentemente, tú no puedes estar manteniendo estos ejemplos de custodia del territorio y de ayudas a conservar estas variedades si no consigues a la larga que tengan una salida económica. Y evidentemente la única salida es hacer un pan diferenciado o una serie de productos diferenciados, pueden ser pastas alimenticias, etcétera, pero es fundamental buscar esta salida de alimentación más delicatessen en unos momentos donde además hay demanda para ello, ¿no? En paralelo a estos proyectos, en el año 2009 nosotros empezamos este proyecto de fomento del cultivo de legumbres, de leguminosas, en las rotaciones de cereales, en ecológico. Aparte de los barbechos, otra de las cosas que se han perdido en estas rotaciones de cereal es el cultivo de legumbres.
Evidentemente no vamos a salvar estas rotaciones de legumbres comiendo más lentejas, por mucho que aumentemos el consumo de lentejas, garbanzos, judías en España, pues aumentaremos que sea un 10%. Lo fundamental es conseguir recuperar en los piensos de la alimentación animal en España legumbres o proteína de origen español. En este momento, la mayor parte viene de América en forma de soja o en forma de otras tortas, tortas de girasol y demás. Y estamos trabajando en un proyecto en paralelo en ese sentido, pero ahora no lo voy a contar porque si no me voy por los cerros de Úbeda, ¿no? Pero este caso es un caso muy exitoso a pequeña escala. Estamos en este momento consiguiendo una renta extra para los agricultores. Los agricultores cultivan estas lentejas, estos garbanzos, lenteja castellana, lenteja pardina y garbanzo pedrosillano en ecológico y lo estamos vendiendo en España a través de la marca Rietveld, que creó SEO Herbalife, tanto para cereal de cebadas, perdón, de trigo duro que viene de la zona del Planerón de Aragón, como arroz ecológico del Delta del Ebro. Nosotros a esto le hemos añadido el, estas legumbres, ¿no? Para el mercado español. Estas son las primeras cajas que se hicieron, los primeros envíos a Alemania donde se venden cerca de 100 toneladas al año a través de Rapunzel, que es la principal comercializadora de productos ecológicos de Alemania. Bien, y como digo, nosotros intentamos demostrar la viabilidad de estos proyectos a través de una pequeña finca, que este es el caso, que se va a ampliar ahora con otra finca, pues para hacer proyectos piloto que los agricultores puedan visitar y que vean que realmente es viable el trabajar en este sentido. Bien, pero volvemos a la recuperación de barbechos, que para nosotros es en este momento una gran prioridad por múltiples motivos. Como digo, la recuperación del barbecho es fundamental para recuperar aves esteparias, en concreto el sisón, pero no deja de ser el lacito, ¿vale?, con el que empaquetamos un proyecto más grande. El sisón es un bicho simpático. Evidentemente, si ponemos un alacrán, pues nadie le va a gustar el proyecto, pero el barbecho tiene un valor brutal porque es un refugio de insectos, de biodiversidad, de flora arbense, flora asociada a los cultivos que se está perdiendo y sobre todo, si encima pastoreamos, el valor es mucho mayor. Uno de los gravísimos problemas que tenemos en este momento en España es la pérdida del pastoreo. ¿eh? La pérdida del pastoreo de estos barbechos y asociado a los cultivos, lo que es la fertilización de estos cultivos, el reciclaje de la materia orgánica y los insectos que están asociados a este mundo del estiércol. No nos olvidemos que, por ejemplo, tenemos un gravísimo problema, por ejemplo, en la dehesa del suroeste español, la dehesa salmantina, extremeña, andaluza, porque el ganado en este momento está obligado a desparasitarse. Entonces, en el estiércol va la ivermectrina, el desparasitador, que mata todo insecto que se acerque. Si os fijáis, hoy en día, en las grandes fincas ganaderas, las boñigas de vacas son fósiles, pueden estar un año sin ser recicladas por escarabajos peloteros u otros animales coprófagos que lo reincorporen al suelo. Normalmente una boñiga en 1 o 2 semanas se ha reincorporado al suelo gracias a estos animales. El problema es que estamos matando absolutamente toda la biodiversidad del suelo. Nosotros trabajamos en este sentido y hemos visto, por ejemplo, que otra de las especies que se están muriendo son las lombrices del suelo, que son fundamentales para reciclar toda la que es la materia orgánica de los suelos, ¿no? Bueno, en paralelo tenemos también otras especies aliadas para estos proyectos, como es el caso de la perdiz. La perdiz roja se está perdiendo en muchísimas partes de España, precisamente también por la pérdida de estos refugios, estas infraestructuras ecológicas, estos barbechos con cubierta. Y uno de los grandes aliados, o unos de los grandes aliados de la Fundación con los que tenemos varios convenios son los cotos de caza. Entonces, muchos cazadores, digo cotos de caza locales, ¿vale? Pequeños, muchos de estos cotos están formados por cazadores que a su vez son agricultores. Y entonces están empezando a ver que precisamente esta pérdida de estos usos tradicionales está conllevando la pérdida también del, de la biodiversidad, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho acuerdos de custodia con 6 cotos de caza en la zona de la Mancha Toledana y en la Mancha Conquense. Hemos abierto cerca de 60 charcas en colaboración con ellos, charcas que están impermeabilizadas. Ellos se comprometen
a rellenar estas charcas con agua durante el verano, que se secan en 15 días con los calores del verano o menos. Pero claro, se ha visto y tenemos cámaras puestas que donde beben las perdices, pues beben las abutardas. Incluso tenemos grabada un águila real bebiendo en las charcas. Dice, es fundamental el mantenimiento de estos puntos de agua y máxime en un momento que tenemos además un cambio climático salvaje. Hemos hecho un proyecto piloto, empezamos a hacer un proyecto piloto en esta zona con la marca Loewe, la marca de moda de alto standing. Y bueno, pues fue un proyecto muy interesante para testar realmente la viabilidad de lo que estábamos haciendo y ver los indicadores, realmente los resultados que obteníamos. Entonces, sobre 200 hectáreas implementamos barbechos con cubierta, pagando a los agricultores 250 euros por hectárea, y de repente, pues en una pequeña zona nos encontramos con 6 machos de sisón que estaban ahí, pues haciendo la parada nupcial, porque los sisones aquí son migratorios y claro, no son tontos. Ellos vuelan y van buscando el barbecho, no están constantemente en la misma zona. Entonces, aquí hemos trabajado en 3 pueblos de Cuenca: Almonacid del Marquesado, Villarejo de Fuentes y Puebla de Almenara, que están juntos. Justo donde se ha mantenido el barbecho es donde hemos tenido los sisones. En Villarejo de Fuentes, donde había desaparecido y donde ha sido muy difícil implementarlo porque los agricultores no querían, no tenemos ya sisones, ¿no? En paralelo también empezamos, estoy hablando de los principios de estos acuerdos para barbecho y para aves esteparias. Empezamos a trabajar ya por primera vez con empresas energéticas, en este caso Naturgy y Enel, en las parameras de Molina. En esta zona ellos tienen aerogeneradores y tenían varios problemas: muertes por choque de buitres contra los aerogeneradores, principalmente debido a que los muladares que tenían los ganaderos estaban muy cerca de estos aerogeneradores. Y lo que hicimos fue, primero, alejar los muladares y hacer acuerdos con los ganaderos para pastorear zonas de alto valor para la alondra ricotí. La alondra ricotí ocupa en estas zonas de parameras, estoy hablando de unas parameras de 1000 metros de altura, muy frías, como os podéis imaginar, de tomillares muy ralos, etcétera. Pues recuperar el pastoreo de estas zonas, porque era muy importante para mantener estas zonas de garriga, de estepa. Pero ¿qué ocurre? Que aquí teníamos también bastante cereal. Entonces, lo que hemos hecho ha sido acuerdos con los agricultores donde durante 4 años les arrendamos estos cultivos de cereal, se los transformamos en lavandín, estos paisajes preciosos de Sabinar mezclados con estos mosaicos de lavanda, y les ponemos la lavanda ya, todo el sistema de cultivo de la lavanda en marcha, y la comercialización también y la extracción del aceite de lavanda, de tal forma que cuando les devolvemos el terreno, ellos ya lo tienen en plena explotación, ¿de acuerdo? Y este ha sido uno de los casos más exitosos que hemos tenido de medidas compensatorias. En paralelo, son lavandas en ecológico, y en paralelo metemos al ganado para el control de las malas hierbas entre las líneas de lavanda. Fijaros, un rebaño de ovejas pastoreando entre las líneas de lavanda y no tocan la lavanda, porque es muy amarga, y teniendo otras hierbas, otras malas hierbas, pues pastorean las malas hierbas y limpian la lavanda. En este momento, la verdad es que es un sistema que está bastante equilibrado y que ha tenido bastante éxito, ¿no? Además, es un cultivo que se está extendiendo bastante en Guadalajara, donde ya hay también, pues, extractores empresas extractoras del aceite esencial. Y como digo, los agricultores ven al final que ganan más dinero cuando se les devuelve el terreno con la lavanda, y además es un cultivo que no hay que labrar anualmente, no tenemos que levantar el terreno, no tenemos prácticamente que fertilizarlo, simplemente se trata de segarlo. Es decir, es mucho más cómodo y mucho más ecológico desde todo punto de vista, ¿no? No quiere decir que la alondra ricotí viva dentro de la lavanda, ¿no? Pero sí que hace de zona tampón para las zonas de garriga donde realmente anida, pero también lo ocupa, de vez en cuando, ocupa estos terrenos de lavanda, sobre todo cuando son bajos, cuando se han segado. Bien, entonces, como digo, vuelvo al ejemplo a gran escala que hizo Cataluña
para la compensación de los regadíos del canal del Segar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hizo Cataluña? Cataluña cogió a través del Centro Forestal, Tecnológico Forestal que tienen en Lérida y lo que estableció fue una serie de arrendamientos, dos tipos de arrendamiento con los agricultores de esta zona esteparia, ¿no? Por una parte tenemos unos secanos occidentales, como más parecidos a los monegros, con menos productividad, y otros secanos orientales al este de la provincia de Lérida, ya tirando hacia Barcelona, que son mucho más productivos, ¿vale? Unos producen de 2.000 a 2.500 kilos por hectárea y los otros de 3.000 a 4.000. Con lo cual se les pagaba por arrendamiento, es decir, en este caso no se le paga al agricultor porque deje el barbecho, no, directamente se le arrienda, ¿de acuerdo? Y es la entidad, en este caso el Centro Tecnológico Forestal, la que laborea o no laborea los terrenos, ¿de acuerdo? Entonces, se calcula un coste de gestión de unos 100-115 euros por hectárea y se está pagando de arrendamiento a los agricultores 200 euros en los secanos menos productivos y 275 euros por hectárea en los secanos orientales más productivos. Y los resultados han sido realmente muy interesantes porque la población de sisón, y no solamente sisón, sino de otras especies esteparias, ha aumentado, incluso se ha desplazado geográficamente hacia la zona donde están estos barbechos. Bien, entonces nosotros en este momento, hace pues 3, 4 años, empezamos a asistir al gran despliegue de las renovables en la zona de La Mancha, en este caso fotovoltaicas, y bueno, pues evidentemente en algunos casos hemos alegado en contra porque eran zonas muy sensibles, en otros casos no hemos podido pararlo. También tienes que estar jugando a dos bandas, porque claro, por una parte estás a favor de la transición energética, pero tampoco de esta forma tan masiva y tan salvaje como está ocurriendo en algunas comarcas españolas. No vamos a hablar del despliegue de las renovables en la zona de Teruel, del sistema ibérico, etcétera, lo que está pasando allí, ¿no? Con todo el tema de los aerogeneradores. Pero bueno, volviendo al caso de Castilla-La Mancha, donde nosotros trabajamos, pues aquí os pongo una foto de Almonacid del Marquesado, un sitio donde, bueno, pues hemos trabajado con este proyecto a pequeña escala del OEB para la implementación de barbechos con cubierta. Y entonces, en esta zona, en lo que es el nudo Belinchón-Tarancón, es decir, los que conozcáis un poco la Nacional 3 de Madrid a Valencia, cuando sales de la Comunidad de Madrid, la primera provincia es Cuenca, el primer pueblo es Belinchón y el siguiente es Tarancón, ¿no? Bueno, pues a los lados de la Nacional 3, pues ahí van casi 3.000 hectáreas de fotovoltaicas, de un parque fotovoltaico que está gestionado por 6 empresas diferentes, ¿no? Que se han unido en esta zona. Entonces, bueno, ahí lo que hicimos fue pico y pala con los técnicos de Castilla-La Mancha, con los técnicos de Cuenca, para decir, oye, en vez de hacer un gazpacho de medidas compensatorias y que le pongáis a cada empresa una medida diferente, porque había medidas de, a ti te digo que me hagas un primillar, a ti un centro de interpretación en no sé dónde, dijimos, mira, esto no beneficia en nada a escala de paisaje este territorio. Es cierto que la Junta dejó libre de fotovoltaicas, excluyó la zona más interesante de especies esteparias, ¿no? Entonces, bueno, tienen perfectamente marcados dónde están los principales núcleos de sisón, de agutarda, etcétera, etcétera. Ahí no fueron fotovoltaicas, pero claro, donde van siempre hay también especies y hay una afección, sin duda, a las especies. Con lo cual se trataba de mejorar y mucho el resto del hábitat para las especies que he nombrado. Entonces, lo que conseguimos es que a todas les metieran la misma medida compensatoria, que era barbechos con cubierta vegetal. ¿De acuerdo? Pero lo que nos pidieron es que nosotros coordináramos a las 6 y les propusiéramos un proyecto global a las 6. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, lo que veis a la izquierda sería la provincia de Madrid y ya donde empiezan los colores es la provincia de Cuenca, ¿de acuerdo? Entonces, estos son más o menos las zonas donde nosotros estamos trabajando con diferentes núcleos de interés para las aves esteparias. Entonces, tenemos una zona A, una zona que nos marca la propia Junta, ¿eh?
una zona de mayor densidad o de mayor interés para las aves esteparias, entonces intentamos que los acuerdos con los agricultores vayan directamente a esta zona, ¿de acuerdo? Oye, que no se puede firmar porque no quieren y demás, pues ya nos vamos a la zona B o a la zona C, ¿de acuerdo? Y se les paga 250 euros por hectárea. ¿Qué hacemos nosotros? Luego, si queréis, ya en el debate os cuento ya más despacio todo el procedimiento. Es decir, nosotros hacemos un plan global para 1.350 y tantas hectáreas, creo que son. Se calcula el coste de las 250 euros por hectárea más nuestra gestión, porque claro, tienes que ir, hablar con ellos, darles talleres, luego hacer un control, firmar los acuerdos de custodia y ya cuando tienes un presupuesto global, lo divides por cada una de las empresas energéticas en función de la superficie que ocupan. Y tú tienes un contrato individualizado con cada una de ellas. A ver, estas compensatorias son a 25 años. Nosotros no queremos firmar contratos a 25 años porque no nos queremos casar con nadie ni ellos se quieren casar con nadie. Entonces los hemos firmado a 5 años, ¿de acuerdo? Entonces tú firmas con cada una de las empresas. Ya es la Fundación Global Nature la que se encarga de empezar a reunirse. Primero lo que hemos hecho ha sido reunirnos con los ayuntamientos, explicarles de qué va la cosa. Después, reunirnos con las asociaciones de agricultores, las cámaras locales agrarias de cada municipio, explicarles lo que vamos a hacer. Por supuesto, hay bastante, bueno, rebusguillo por parte de los agricultores. A veces decimos, estos de qué vienen, tal, esto será verdad, luego nos pagarán, no nos pagarán, etcétera. Perdona. Pero como también se conocen todos en la comarca y habíamos trabajado en los pueblos que están aledaños a Tarancón, como es el caso de Almonacid que os comentaba, y otros pueblos, pues ya unos se van pasando la voz a otros, ¿no? Que estos sí que nos han pagado, que ha funcionado muy bien, no sé qué, que tenemos acuerdo con los cazadores y tal. Entonces, bueno, pues ya ha sido relativamente fácil y a fecha de hoy tenemos ya firmadas 1.000 hectáreas. Ya para este verano queremos tener firmadas todas porque este otoño, ¿vale? Ya tienen que empezar a dejar saber qué zonas van a sembrar y qué zonas van a dejar en barbecho con cubierta vegetal, ¿de acuerdo? Eh, y además se pueden acoger al régimen del 7% del ecorégimen para hacer rotación con estos barbechos, con lo cual también en la PAC pueden justificar esto como dentro de los ecoregímenes, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que vamos es que ha sido difícil empezar, ahora es mucho más fácil, pero también luego hay que hacer un control de estos barbechos. Es decir, no es tan fácil como que te dejen el barbecho. Luego, cuando ya empieza a llover en otoño, empiezan a crecer, vamos a llamarle las malas hierbas en estos terrenos. Entonces, si tienes un año muy lluvioso, a lo mejor hay que pedir que sieguen este barbecho o que lo incorporen al suelo en enero o febrero, porque va a seguir creciendo la vegetación. Lo que se trata es de que lleguemos al mes de marzo, abril, cuando llegan los isones, con unos barbechos con una cubierta de entre aproximadamente un 50%, que es donde se meten las hembras, y otros barbechos con un poquito menos de cubierta, que es donde se ponen los machos para hacer los displays, ¿vale? Y todo el tema de la parada nupcial. Esto es lo ideal. Evidentemente, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿vale? Pero sí que hay que hacer un seguimiento. Oye, que no llueve nada y que la tierra está muy pelada, pues les dejas con la vegetación que haya, ¿de acuerdo? Pero, como digo, hay que jugar a estas dos bandas, ¿no? Este es un poco el paisaje, es un paisaje muy seco, muy poco productivo, ¿de acuerdo? Este es uno de los paisajes en Belinchón y, por supuesto, todos los acuerdos están georreferenciados con GPS y tal, y tenemos un sistema de información geográfica donde se vuelca toda esta información de dónde están los barbechos cada año, porque claro, estos barbechos son rotatorios, cada año cada agricultor te va dejando una parcela diferente y hay que hacer un seguimiento y esto conlleva mucho trabajo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Que Madrid vio esto, Madrid tiene cerca de 14.000 hectáreas donde tiene que hacer estas medidas de compensación. Estas son las grandes zonas esteparias de la Comunidad de Madrid y Madrid ha hecho un programa similar para compensar en estas zonas,
pero lo hace además en su orden, establece que tiene que ser a través de entidades de custodia del territorio. Entonces, en este caso, estamos la Fundación Global Nature, Grefa, Terra Naturalis y Reforesta, que son las entidades que más trabajamos en esta zona. Y cada una nos hemos quedado con una zona. Nosotros nos hemos quedado con esta zona violeta del sureste, que linda con la de Cuenca para tener un gran trabajo a escala de paisaje, ¿vale? La del oeste que veis azul y que linda con Toledo, con el oeste de Toledo, es de Grefa, ¿de acuerdo? Porque ahí también se está trabajando mucho también en la zona de Toledo en compensación de renovables para la isla Imperial y también para aves esteparias. Y la zona este que veis es de Terra Naturalis y de Reforesta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace Madrid es que Madrid establece que hay que gastar 600 euros por hectárea. Es decir, no es como en Castilla-La Mancha que tú haces un presupuesto y le dices, mira, 250 para el agricultor y a nosotros nos cuesta X, lo que salga la hectárea, ¿vale? Aquí no, aquí establece la orden que tiene que ser 600 euros por hectárea de gasto para la empresa de energías renovables, ¿de acuerdo? Ahí se incluye el trabajo nuestro y las inversiones en la parcela. Aquí ya es mucho más complejo, no son solamente barbechos con cubierta, sino que depende, puede haber setos, hay un menú de medidas muy, muy, muy grande y entonces puede haber charcas, puede haber setos, linderos, los barbechos, la rotación con leguminosas y demás. Lo que sí te piden es que al menos un 40%, o sea, que se implemente sobre un 40% del territorio que ocupan las fotovoltaicas. Es decir, si tú estás ocupando 100 hectáreas, como mínimo 40, en 40 hectáreas tiene que haber un impacto positivo. 40 hectáreas de terrenos agrícolas tiene que haber un impacto sobre toda la superficie. Esas cubiertas, perdón, esos barbechos con cubierta o esas leguminosas. Bien, entonces, bueno, esta es la superficie que en este momento está gestionando la Fundación Global Nature con medidas compensatorias derivadas de energías renovables. Como digo, podríamos hacer muchísimas más, pero primero, no alcanzamos, no queremos contratar más personal, queremos hacer las cosas bien y no estamos de acuerdo con muchas de los proyectos que se han acercado a nosotros, porque estamos en contra de esos proyectos porque tienen un gran impacto y trabajamos con los que, bueno, han hecho más o menos los deberes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en zonas donde realmente la administración, bueno, ha metido unas medidas compensatorias que tienen una cierta lógica, ¿de acuerdo? Bien, también estamos trabajando en otros proyectos y ya estoy acabando porque no sé el tiempo que tengo, porque creo que tenía una hora, ¿no? Pero no sé si ahora vienen, Sí, vienen. tenemos una hora por ponencia, Vale, vale, vale. básicamente tiempo. Vale, Perfecto. muy bien. Entonces, estamos con 4 proyectos, como os decía, de pastoreo, ¿no? Porque el pastoreo es como la gran medida que hay que recuperar en España para gestionar el territorio, ¿de acuerdo? Entonces, estamos con un proyecto de pastoreo regenerativo con caprino en zonas áridas, desérticas o semidesérticas con diferentes proyectos piloto, ¿de acuerdo? Pero que también asociamos esta gestión tanto de pastos como de terrenos agrarios. ¿Eh? Este proyecto, estos proyectos están financiados con 4 grandes líneas. Hay 2 proyectos a cargo de Fundación, financiados por Fundación Biodiversidad. Y también tenemos eh, otro proyecto financiado por la empresa de moda Kering. Kering es, o sea, igual que Loewe pertenece a la multinacional Casa, que la han comprado los franceses. Kering es la gran multinacional de moda, pues que tiene a empresas muy pijas como Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, etcétera. Entonces ya no quieren lavados de cara, quieren están estableciendo códigos de aprovisionamiento sostenible para sus materias primas y sobre todo quieren ir más allá. Por ejemplo, con el tema de cueros de cabras de alta calidad, pues para bolsos y demás, quieren que estas cabras estén en espacios naturales de alto valor natural y que su función sea precisamente esa, la conservación de estos espacios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora estamos acabando este primer proyecto que hemos trabajado
con estos cabreros, pero también en paralelo, lo hemos hecho muy en paralelo con estos proyectos de Fundación Biodiversidad. Y aquí tenéis un ejemplo de diferentes zonas en las que estamos trabajando, ¿vale? En Extremadura, en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? Perdonar que la tabla estaba en inglés porque esto es de una presentación que se hizo a Kering en París, además en la sede del Instituto de la Moda de Francia, donde están haciendo un máster precisamente de sostenibilidad muy relacionado con el aprovisionamiento sostenible, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, aquí estamos hablando de los hábitats. En la tercera columna veis los hábitats de alto valor natural en los que trabajamos, las hectáreas y demás. Entonces, ahora lo fundamental es apoyar a estos ganaderos para que sigan ahí y, sobre todo, comercializar de forma diferente sus producciones, lo cual es lo más difícil de todo, porque la trazabilidad de los cueros, bueno, no os voy a contar lo que es el mundo del cuero, ¿de acuerdo? Es decir, pues si el mundo de los residuos ya es pues, bastante feo, el mundo de los cueros ni os puedo contar cómo está funcionando. Pero hay iniciativas muy interesantes, como el clúster del cuero de Cataluña, que están haciendo pues ya curtido de pieles con reciclaje absoluto de las aguas, eliminación del cromo, compostaje de los pelos, no sé qué, en fin, están haciendo cosas muy chulas con los que se está trabajando para poder hacer esta comercialización diferenciada y que vaya a las empresas que les hacen las carteras, los abrigos y demás a estas empresas, ¿no? Entonces, queremos que el cuero o la lana no sea un subproducto, sino que sea un producto de valor de estas cabañas con las que estamos trabajando de forma piloto, ¿no? En una segunda fase vamos a trabajar con ganaderos de vacuno. Estamos ya trabajando con muchos de ellos en proyectos de reintroducción del vacuno, en gestión de humedales y demás en la Comunidad Valenciana, pero dentro de de esta financiación de Kering o de Fundación Biodiversidad queremos ir en esta línea, ¿no? Entonces también queremos meter las ayudas a los ganaderos dentro de estas compensatorias de lo que os hablaba. Lo que ocurre es que es complicar muchísimo, es decir, trabajar en medidas compensatorias es complicado porque primero, bueno, pues negociar con las empresas es difícil, por medio también está la administración, hay que convencer a la administración de que acepte determinadas medidas compensatorias, no todos los técnicos tienen esa apertura de mente que pueden tener los que hemos tenido en Cuenca, por suerte, con lo cual es difícil. Si encima ya le metes una variable más, que es apoyar a los ganaderos, luego también hay que tener los indicadores, ¿no? Y entonces ahora vamos a los indicadores. Todo esto tiene que ir con unos indicadores de que realmente estamos mejorando no solamente la población de aves esteparias, sino la materia orgánica en suelos, el mundo de los insectos y demás. Esto que os pongo aquí es el Observatorio de la Biodiversidad Agraria de Francia. Francia tiene más de 2.000 explotaciones que están dando datos de polinizadores, de lombrices en suelo, etcétera, y de su evolución en colaboración con centros de investigación, el INRA, que es como el INIA francés, universidades, ONGs y demás. ¿Por qué? ¿Porque Francia de repente se ha vuelto muy ecologista y muy guay? No, porque quiere situar su agricultura como una de las más sostenibles de Europa. A fin de cuentas, es el país con mayor potencia agrícola de Europa. Entonces, a nosotros lo que nos ha dado siempre mucha pena y mucha rabia es que no tenemos indicadores y que España tiene la mayor biodiversidad de Europa Occidental asociada a sus cultivos y no lo explotamos también para diferenciar nuestra agricultura. Entonces, creamos el Observatorio de de la Biodiversidad Agraria con una serie de materiales y sobre todo basado en cuatro grandes indicadores, que es lombrices en suelo, infraestructuras ecológicas, malas hierbas o flora arvense, para hablar con propiedad asociada a los cultivos, y dicho y polinizadores silvestres, ¿de acuerdo? No hablo de abejas domésticas, sino de polinizadores. Entonces, bueno, hemos elaborado una serie de materiales tanto de formación para agricultores. Tiene que ser sistemas fáciles de medición, que los agricultores un poquito avispados te puedan pasar estos datos. Hay una serie de metodologías, lo tenemos en la página web, no me voy a enrollar, ¿de acuerdo? Pero es fundamental tener estos indicadores, tanto para estos proyectos que os he comentado como para otros muchos que evidentemente no me he dejado en el tintero hoy, que no hay tiempo para comentar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os doy una serie de imágenes, lo tenéis todo en nuestra página web, si buscáis Observatorio de de la Biodiversidad Agraria lo vais a ver, ¿de acuerdo? Y como digo, bueno, pues algunas tecnologías pues para ver lombrices y tal pueden ser más complicadas, pero otras pues es simplemente tener una serie de nidos
o de hoteles para insectos y ver cuántos nidos están cerrados, pues para polinizadores silvestres, ¿no? Y todo esto que os he contado también va a ser fundamental de cara a la nueva ley de restauración de la naturaleza, de las directivas de la ley que se ha aprobado a nivel europeo y que tendremos que generar nuestras propias leyes nacionales con unos objetivos muy, muy serios de restauración del 20%, por ejemplo, de las tierras y del mar de aquí a 2030. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que estoy contando también ayudará bastante en este sentido. Bien, y daros las gracias, creo que me he ajustado un poquito al tiempo y, bueno, cualquier pregunta, bueno, me imagino que después en el debate o no sé si ahora, pues Pues encantado. como se tienen que plantear a través del chat, yo casi plantearía que si alguien tiene alguna cuestión, pues que la traslade ahora a través del chat, no, y que si luego surge más tarde también se podrá trasladar. Pero si alguien tiene alguna cuestión que quiere ver ahora, pues la puede plantear y se atiende. Yo sí me surge una curiosidad, Eduardo. Comentabas al principio que la Fundación lleva 30 años, bueno, cumple 30 años de historia prácticamente, y no sé si los acuerdos de custodia los tenéis como herramienta de trabajo desde el inicio o se ha ido incorporando. Bueno, es que, a ver, uno tiene ya una edad para reírse un poquito de todo esto. A ver, yo he vivido la etapa ¿decimos sostenible o sustentable? De repente hablan vosotros tenéis acuerdos de custodia, ¿y eso qué es? Sí, hombre, la custodia del territorio. Yo, la custodia era la custodia de Toledo, que se saca el día del Corpus Christi, y era lo que yo sabía, ¿no? Entonces, de repente te dicen que lo que tú haces, que es acuerdos con los propietarios, es custodia del territorio. Entonces ya nos inventamos el palabra, ¿de acuerdo? Luego te hablan de economía circular. Bueno, ¿y qué es la economía circular? Y luego descubres que es lo que hacía tu abuela remendando los calcetines, ¿sabes? Pero bueno, hay que montar todo el pifostio de la economía circular. Entonces, a ver, yo lo que veo es que lo que sacamos es terminología, terminología, y a mí, pues sinceramente, pues me parece muy bien hablar de custodia. Ya sé que no es políticamente correcto decir lo que estoy diciendo, pero me parece que a veces nos perdemos en las terminologías, ¿de acuerdo? Sí, lo que hemos hecho toda la vida es, pues cuando vas a recuperar una zona o la compras o llegas a un acuerdo con el propietario. Es que no hay otra, ¿me explico? Ujú, ujú, Entonces, ¿a esto le llamamos custodia? Pues es custodia, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que tuvimos que hacer es empezar a sentarnos y decir, oye, este acuerdo, venga, este otro, vamos a meterlo en el sistema de información geográfica, vamos a hacer un listado, oye, que hay el primer inventario nacional de custodia del territorio, pues se lo damos a Fundación Biodiversidad, nos meten en la plataforma de custodia. Y bueno, pues así ha surgido. O sea, nosotros no hemos tenido realmente un concepto desde el principio de que estuviéramos haciendo custodia. ¿Me explico? ujú. Y luego una cosa que puede parecer una obviedad, ¿no? Pero que me parece interesante, ¿no? Hablabas de que algunas de las acciones están destinadas a la recuperación de cereales antiguos, ¿no? Y en otras zonas, en territorios, en terrenos que estaban destinados a cereal, se arriendan esos terrenos pues, para plantar lavanda. Imagino que la elección de un sistema a otro siempre va condicionado a lo que se quiere conservar desde el punto de vista de la biodiversidad, Claro, claro. es que ahí el objetivo era la alondra ricotí. Piensa que es una especie muy amenazada, ¿vale? Ujú, Que está pues en esta zona de La Mancha. Creo que tenéis también por ahí, por la zona del altiplano, porque creo que tenéis alguna población por ahí, no me hagas caso, pero no soy súper experto, ¿vale? Eh, pero está en la zona esa de Saelices y tal, al lado de la Nacional 3 donde os decía, y luego tenemos en el altiplano este que te digo de Molina de Aragón, ¿no? Entonces ahí el objetivo era salvarla. De hecho, cuando vino la Filomena con todas las nevadas, se calcula que se perdió el 80% de la población, porque claro, no había comida, no estaba todo nevado y estuvo nevado durante 10 días. ujú. Entonces, notamos un bajonazo en la población brutal. Es muy difícil porque ahora nosotros no hacemos los censos, nos basamos en censos que hace Silverlife y demás, ¿no? Entonces, por eso ahí se decidió hacer esa acción. ¿Me explico? Sí. En otros sitios tiene sentido, pues a lo mejor simplemente por conservar la biodiversidad agraria. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con el Banco de Germoplasma que tienen en el Alba del Ejito, en Cuenca, que tiene la mejor colección de almortas y de leguminosas posiblemente de España, ¿no? Entonces, poner en valor todo eso que ahora no se cultiva y que está ahí en el Banco de Germoplasma. Ujú.
Y otra curiosidad que me surge, Eduardo, me parece como muy interesante o me ha sorprendido, ¿no? Esa colaboración con grandes empresas de moda, con grandes marcas de moda como Loewe o Kering. ¿Eso cómo surge? ¿Son las empresas las que como que tienen un poco esa presión de hacer una moda más sostenible, buscan proyectos o cómo surgen esas posibilidades? La moda creo que es la segunda actividad más contaminante del mundo, Sí. ¿vale? Y las empresas cada vez se están dando cuenta más de ello. Lo que no nos damos cuenta somos los que trabajamos en conservación, que cuando vemos un cultivo nos pensamos que es para comer, ¿vale? O un ganado, dices, bueno, esto para carne o para comer. Y no nos damos cuenta que la mayor parte de cultivos están yendo o para alimentar ganado, ¿vale? O Ujú, también para fibras, ¿vale? ujú, Entonces, hay una parte del ganado que es el subproducto, que no es un subproducto, que se está ganando mucho dinero. Lo que pasa es que no está llegando al ganadero, el ganadero ni se lo pagan. Pero luego nos hemos dado cuenta que hay una mafia, entre comillas, que le da un valor tremendo a determinadas pieles y cueros, ¿de acuerdo? Eh, y eso va para textil. Hay un interés cada vez más grande en el tema del algodón ecológico, porque el algodón es uno de los cultivos que más impacto tiene y que más plaguicidas consume en el planeta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que están dando, por ejemplo, Kering y Inditex, por ejemplo, están dando dinero no para hacer ellos directamente los proyectos, sino al Regenerative Fund for Nature, que es un fondo que tiene Conservation International para precisamente este tipo de proyectos, ¿vale? Entonces ellos lo que están es reuniendo estos fondos para luego financiar acciones no solamente en España, sino en otros países, ¿no? Tienen proyectos en la India con todo el tema de algodón y demás, tienen diferentes proyectos, ¿no? Entonces, ya las empresas lo que están viendo están muy perdidas, ¿no? Porque lo que están viendo es cómo conecto esta producción con mi producto final. Entonces, a mí ujú. me pidieron ir a dar una charla al Instituto de la Moda de Francia. Cuando llegas ahí, flipas, son 1.000 alumnos de 80 nacionalidades que salen todos colocados y el máster que da sostenibilidad había ciento y pico alumnos y las preguntas eran eso, o sea, ¿cómo puedo conectar yo? ¿Cómo puede tener trazabilidad? ¿Cómo puedo conectarlo con mi producción y demás? Entonces, cada vez en el mundo de la moda hay mayor sensibilidad al respecto, ¿no? Porque también se les cae el chiringuito. Están viendo que cada vez la gente utiliza más ropa reciclada, reusada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay un movimiento también de vuelta a la reutilización.